Dios nos dice que los levitas ayudaban en las ceremonias de la purificación y servían de muchas maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa. Todo lo que Dios nos menciona a través de su palabra que los levitas hacían, todo esto es lo que el levita llamado por Dios a trabajar en su obra debe de hacer en la casa del Señor. Todos los instrumentos, todo lo que Dios menciona a través de su palabra que tiene que estar en la casa de Dios, todo esto debe de estar en la casa de Dios. Dios le da un listado al sacerdote a través de su palabra cuando le llama a formarle y a crearle casa y altar. La palabra del Señor ya tiene todo lo que el sacerdote tiene que hacer cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Dios le da el molde de la casa y del altar que el sacerdote tiene que preparar para él. Dios le dice con detalles cuáles son los objetos que el sacerdote va a utilizar para trabajar en la casa del Señor. Dios le explica al sacerdote que todo esto es santo. Todo esto fue santificado y purificado por el Señor. Y nos dice la palabra del Señor que los levitas estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa de la harina selecta para las ofrendas de granos. Todo lo que Dios nos menciona en cuanto a alimentos para los sacrificios, todo lo que Dios nos menciona lo tiene que ejercer el levita en la casa del Señor en el momento que se tenga que realizar este trabajo que Dios nos está mencionando a través de su palabra. La casa del Señor fue diseñada por Dios con un modelo específico que Dios le dio para que el sacerdote y los levitas trabajaran para él. Ministerio que le cambie el molde a la palabra del Señor, maldición va a su vida. Todo lo que Dios quiere que sus sacerdotes hagan en su casa y en su altar está escrito en el libro de la ley. Está escrito en el libro de la ley. Los sacrificios para las ofrendas quemadas siguen siendo los mismos. El alimento que se lleva a la casa del Señor para sustentar al levita y al sacerdote sigue siendo el mismo. La palabra del Señor no ha cambiado. La palabra del Señor sigue siendo la misma. También eran responsables de verificar todas las pesas de las medidas. En la casa de Dios tiene que haber una pesa para medir los alimentos. En la casa de Dios tiene que haber una pesa para medir los alimentos que se van a utilizar para el sacrificio que se le va a hacer al Señor. Nada ha cambiado, todo sigue de la misma manera como Dios lo estableció desde el principio. Dios diseñó su casa, su altar. Dios diseñó sus ministerios
Dios diseñó el mundo. Dios diseñó todo lo que Él quiso desde el principio. Ahora recordemos que todo lo que Dios hizo, Dios lo hizo espiritualmente, bajo un ámbito espiritual, para que el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra, trabaje para Dios bajo el ámbito espiritual que Dios le exige. Este necesita trabajar bajo obediencia, trabajar bajo santidad para Dios. Todo lo que Dios quiere que se haga en su casa y en su altar con sus ministerios está escrito en el libro de la ley. Está escrito en el libro de la ley. Y nos dice la palabra del Señor que cada mañana y cada tarde se tienen que presentar delante del Señor. Se tienen que presentar delante del Señor canciones de agradecimientos y alabanzas. El levita tiene que entonar canciones de agradecimiento y alabanzas de agradecimiento. Estas son las canciones que el levita tiene que cantarle al Señor. El levita está llamado a agradar a Dios, no a el hombre. Cuando Dios nos habla de todo lo que hizo David, cuando acomodó a los levitas según los clanes en la casa del Señor, en el altar del Señor, la palabra del Señor nos especifica aún cuál era la música, cuáles eran los instrumentos que los levitas tenían que utilizar. Aquí no había bachata, aquí no había vallenato, aquí no había bomba plena, aquí no habían sonidos raros que llamaran o le abrieran portales al mundo de las tinieblas. Todo David lo hizo bajo un orden espiritual. Todo David lo hizo bajo el orden que Dios le mostró. Para estos tiempos de apostasía, el altar y la casa del Señor ha sido pisoteada, ha sido destruida, ha sido destruida por los falsos maestros y los falsos profetas. La casa del Señor, Dios nos dice que el sacerdote se la destruyó totalmente. Dios santificó su casa y su altar. Dios santificó su casa y su altar. Los objetos con los que trabaja el sacerdote y los levitas, Dios los santificó y los purificó desde el principio. Dios nos muestra de qué manera Él ordenó que se trabajase en su casa y en su altar, cómo el levita debía traer las adoraciones al Señor. Estas adoraciones deben de ser dirigidas al Señor. Las adoraciones deben de ser dirigidas a Dios, no a el hombre. Las adoraciones no pueden ser dedicadas ni a una madre, ni a un papá, ni a un hermano. Esto sería idolatría. Para estos tiempos de apostasía, el altar de Dios ha sido destruido de esta manera. El sacerdote corrompió al levita, mostrándole, enseñándole a idolatrar. Las adoraciones no se le cantan al hombre. Las alabanzas no son para el hombre. Las alabanzas no son para levantar el ego del pueblo. Las alabanzas no son para malcriar al pueblo del Señor. Las alabanzas son para exaltar el nombre del Señor.
son para exaltar el nombre del Señor. Otra de las asignaciones que el levita tiene que hacer en la casa del Señor. Los levitas deben de ayudar con las ofrendas quemadas que se presentan al Señor cada día de descanso. Los levitas tienen que ayudar con las ofrendas quemadas que se presentan al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de luna nueva y en los demás festivales establecidos.